Entonces, este es el ejemplo que estábamos mirando, y como les decía, de un pequeño apartamento. Por lo general nos interesa eh, cuáles son las condiciones hidráulicas para que funcione bien. Entonces, en el punto A, por lo general, se une a otros ramales pues, de otros apartamentos. Entonces, lo primero que debemos hacer es definir eh, pues, definir los aparatos, ¿no? Tener en cuenta los aparatos, y en base a los aparatos enumeramos la red de tal forma que queden incluidos todos los aparatos. Entonces, aquí voy enumerando rápidamente. Entonces tenemos de la ducha, que es, digamos, en este caso, nuestro aparato crítico hasta el punto 1. Tenemos desde el inodoro hasta el punto 1. En el punto 1 prácticamente distribuye estos dos aparatos. Eh, Entre el punto 1 y 2 no hay conexión, entonces definimos 1 y 2. Por lo general los nodos pues es donde se unen las tuberías, ¿no? Tenemos el punto 2 al punto 3 que se une otra tubería, se une el lavadero. Entonces tenemos, perdón, antes del 2 al 3 tenemos lavamanos, punto 2, ¿sí? Que es el que aparece acá en la tabla, ¿no? Vamos siguiendo el orden de la tabla. Después sigue 2 al punto 3, después sigue el lavadero al punto 3, y el punto 3 podemos, para incluir estos dos aparatos, podemos, como la lavadora y el lavaplatos están unidos en un solo nodo, podemos establecer este nodo 4, ¿sí? Entonces sería el otro aparato que sería lavadora al punto 4, que es este que aparece acá, ¿no? Y lavaplatos al punto 4. Entonces enumeramos este nodo, aquí enumeramos este otro nodo, del 4 al 5, y ahí en adelante, pues, en adelante, eh, pues ya no se unen, como he dicho, a partir del 5 ya es el tramo común para todos los aparatos. Entonces ahí lo que se hace es numerar de acuerdo, ojalá las numeraciones se hacen bien donde, pues donde se unen aparatos o hay algunos accesorios por destacar, ¿no? Entonces entre el 5 y 6, eh, ahí inicia lo que es el medidor, 6 y 7, y del 7 pues al punto A. Con esa forma sería como la más indicada para calcular esta red. Esta etapa es la del dimensionamiento, ¿no? Entonces hay que incluir todos los aparatos y todas las tuberías de la red que se esté analizando. Entonces ya completamos lo que es nodos iniciales, nodos finales, y tenemos ya estas dos columnas. Tenemos estas dos columnas. Pues uno seguía por, digamos, uno empieza por la ruta crítica porque es más ordenado, ¿no? Entonces define la ruta crítica y todos los tramos que van llegando a la ruta crítica, pues se los van enumerando, como en este caso, que es el tramo 4-5 que recoge, perdón, que abastece lavaplatos y lavadores. Pues todos se unen prácticamente a la ruta crítica y uno sigue ese orden para no confundirse. Entonces, cada tramo, se dan cuenta que cada tramo pues abastece unos aparatos, ¿sí?
Entonces, la otra columna que podemos nombrar es el número de aparatos. Entonces, empezamos con el tramo 1, ducha 1, pues la única que llega es la 1, entonces colocamos 1. ¿Sí? Entonces colocamos 1 aquí, un aparato. Del inodoro al punto 1, lo mismo, un solo aparato. El tramo 1, 2, ya abastece 2 aparatos, ¿sí? Que son el inodoro y la ducha. Y pues sigue el tramo lavamanos 2, pues es un solo aparato que es el lavamanos. En el tramo 2, 3, pues el 2, 3 pues alimenta a los anteriores, ¿no? Entonces, 2, 3 alimenta, pues se le puede sumar al tramo 1, 2 más 1, ¿sí? Más este aparato. Lo mismo del lavadero al punto 3, es un solo aparato. Del 3 al 5, hay que sumar todos los anteriores, que son 1, 2, 3, 4. La lavadora, al punto 4, hay un solo aparato. De lavaplatos al punto 4 es un solo aparato. El tramo 4, 5 serían 2 aparatos, ¿sí? Que abastecen el tramo 4, 5, o que abastece el tramo 4, 5. El 5 y 6, se dan cuenta que abastece pues todos los aparatos, serían 6, ¿no? Estos tramos en adelante, como son comunes, pues todos abastecen la misma cantidad de aparatos, ¿no? Se los divide más por cuestiones de cálculo hidráulico. Entonces, al final, el tramo 7A abastece todos los 6 aparatos. Entonces, la otra columna es las unidades de consumo, ¿no? Esto ya habíamos explicado la clase pasada. Entonces, buscamos en la ducha y le asignamos de la tabla de la norma, le asignamos el número de unidades recomendadas. En este caso son 2. Para el inodoro son 3, o sea que el inodoro al punto 1, pues son, digamos, que viajarían 3 unidades. ¿Sí? Y también se hace el acumulado, ¿sí? Parecido al número de aparatos. Se hace el acumulado, entonces el tramo 1, 2 sería la suma de las anteriores, que sería 2 más 3, 5. Entonces uno aquí en el Excel puede ir sumando las unidades, 2 más 3, para no irse confundiendo, ¿no? El lavamanos al punto 2, son 2 unidades asignadas, perdón, una unidad. El tramo 2 y 3 son todas las unidades anteriores, entonces suma al tramo 1, 2, que son 5, le sumamos una y nos va dando el valor. Lo mismo, vamos para el lavadero al punto 3, que son 3 unidades. O sea, los tramos que tienen aparato, pues es la que nos da la tabla, ¿no? Y del 3 al 5 sumamos prácticamente las unidades que veníamos del 2 al 3, la del 2 al 3 que eran 6, más la del lavadero que es 3, nos da 9. La lavadora al punto 4, esa se la asignamos por tabla, y lavaplatos al punto 4 por tabla. Y el 4, 5 pues sería la suma de los dos anteriores, ¿no? Que sería aquí creo que hay un error, ¿no? Son estos dos, lavadora y lavaplatos. Y en adelante sumamos todas las unidades, sería la suma de las unidades del 4, 5 y del 3, 5. Entonces sumamos las unidades del 3, 5 y del 4, 5. Sumará 14 unidades y ahí en adelante pues son las mismas 14 unidades hasta el tramo de entrada. Pero esto no tiene pues dificultad, lo único importante aquí es que tener en cuenta no confundirse con la asignación de las unidades de consumo de los aparatos, ¿no? A veces uno se suele confundir y coloca mal las unidades. O sea, hay que revisar bien.
Ya, entonces convertimos, esto lo vamos a hacer, este ejemplo es por el método de Hunter modificado de la norma, y usamos la ecuación de Díaz-Rodríguez para calcular el caudal máximo probable, ¿sí? Que simplemente es esta ecuación, ¿sí? Pues la introducimos aquí, punto 63 por el unidades a la punto 6875, simplemente la copiamos y me da prácticamente el caudal en cada uno de los tramos automáticamente. Esta velocidad es el criterio de dimensionamiento por velocidad máxima. Entonces, por velocidad máxima tomamos, pues aquí suponemos inicialmente que los diámetros no pasan de 2 pulgadas. Entonces, eh, podemos asumir que todo se va a diseñar con 2 metros por segundo. Entonces, un valor de la norma se coloca aquí en esta columna. O sea, todos los tramos inician con el diseño en ese valor de 2 metros por segundo. Por ecuación de continuidad, pues despejamos el diámetro, ¿no? Que es esta ecuación que aparece aquí. Entonces despejamos el diámetro del caudal y la velocidad. Esto es porque es un tubo circular, pues se despeja de esta forma y queda este valor de 4 y pi. Entonces lo mismo, introducimos en esa columna la ecuación con estos valores que ya hemos definido. Y le podemos poner el número pi. Y automáticamente pues me calcula los diámetros. Entonces, estos son unos diámetros teóricos, ¿no? Los diámetros teóricos pues no existen en la realidad. Entonces, en este caso, aquí como está la ecuación nos da, si metemos el caudal en metros cúbicos segundo y velocidad en metros segundo nos da el diámetro en metros, pero por conveniencia lo que hacemos es convertir estos metros en pulgadas, que es dividiéndolo por 0.054, ¿sí? Entonces me da directamente en pulgadas teóricas. Eh, Esto lo pasamos a diámetro nominal, que es el que aparece en los catálogos. En los catálogos aparece el diámetro nominal, que es lo que habíamos visto en la clase pasada. Debe estar por aquí. Que es este manual, ¿no? Eso depende del fabricante, ¿no? Recuerden que tubos PVC es el material, ¿no? Pero el tubo PVC lo pueden fabricar pues, muchas empresas, ¿no? Una es Pavco, otra marca en Colombia es Herford. Esos son los fabricantes de PVC. Todos traen unos manuales parecidos. Entonces le asignamos, es este, ¿no? Diámetro nominal en pulgadas, que aparece en esta columna. Pues aquí, Primero, disculpe una pregunta. En cuanto a resistencia, ¿qué empresa es mejor? ¿Papco o Hereford? O sea, propiedades mecánicas. pues la verdad es que las propiedades mecánicas, todos los fabricantes deben someterse a unas normas que hay, que son de la misma CNTC, deben someterse a esas normas de garantizar al menos eh, las resistencias, sí, la resistencia adecuada y otras características de los materiales, ¿no? Pues la verdad no he visto por ahí una comparación de resistencia mecánica de estas tuberías, pero en términos generales deben ser casi idénticas, ¿no? Ese sería un buen tema por ahí para algún trabajo de grado comparar este tipo de tuberías. La verdad no he visto comparaciones mecánicas o de otras propiedades de las diferentes fabricantes, ¿no? Lo único que sé es que todos deben cumplir la misma norma NTC o las mismas normas NTC.
Ya, ingeniero, gracias. Entonces, aquí pues, aquí es fácil ir observando algunos, por ejemplo, estos valores se acercan a 0.5, serían de media, ¿no? Y los que pasan de 0.5 se les asigna 3/4, que sería el siguiente valor en la tabla, ¿no? Entonces, vienen de media, 3/4, pues sigue 1 pulgada, 1/4, 1,5, 2 pulgadas, y así sucesivamente. En ese orden uno le va asignando, si se pasa de un valor, le asigna el diámetro siguiente. Entonces, estos como son diámetros teóricos, pero estos diámetros, no he dicho, de los diámetros teóricos pasamos a los nominales, pero estos diámetros nominales no son, eh, digámoslo así, el diámetro interno no es exactamente el diámetro nominal, o sea, el diámetro de media en un tubo real, un tubo de media en, ya en la realidad, el diámetro es diferente a media, ¿sí? Porque media pulgada pues sería 0.125, ¿no? 0.1227, perdón, sería el de media pulgada milimétrico. Pero el tubo, se dan cuenta que tiene el diámetro real interno de media es un poco mayor, ¿sí? Entonces, del catálogo se saca este valor de diámetro comercial y se saca el valor interno real, ¿sí? Que simplemente es el espesor, aquí está perdón, es el diámetro externo. Es el diámetro externo, esto es por norma, todos los tubos deben tener este diámetro externo, ¿no? Esto es por norma, independientemente del fabricante, todos deben garantizar este diámetro externo igual. Y nos dan ese diámetro externo y nos dan el espesor de la pared. Entonces, a cada diámetro externo le restamos 2 veces pues, el espesor de la pared y se me da el diámetro interno. Entonces le asignamos el diámetro interno real de la tubería. Esto lo sacamos del catálogo, ¿no? Y nos toca comprobar la velocidad real. Nosotros habíamos supuesto una de 2, pero como cambiamos la tubería, debemos garantizar que en todos los diámetros pase una velocidad menor a 2 metros por segundo. Pues volvemos a hacer el cálculo de la velocidad real. La velocidad real la despejamos de la ecuación de continuidad, que sería como despejarla de aquí, ¿no? De esta ecuación. Entonces, en función, pues, del caudal, ¿no? Entonces, 4 veces el diámetro por pi dividido ¿qué es? Dividido el diámetro, ¿no? Diámetro al cuadrado. Pero este es el diámetro real, ¿no? Como aparece aquí en la ecuación. Ahí calculamos con la misma ecuación todas las velocidades y chequeamos, ¿no? Que ninguna de estas esté por encima de 2. Eso nos quiere decir que le hemos asignado un diámetro correcto a las tuberías. Entonces, estos cambios de diámetro hay que tenerlos en cuenta a ver dónde suceden, ¿no? Porque cuando calculemos las pérdidas de energía, hay que mirar en dónde queda para introducir una reducción de 3/4 a media. Entonces, los aparatos se conectan todos con media, y el tramo 1-2 es de media, pero el tramo 2-3 ya cambia a 3/4. El que a partir de este tramo es 3/4 y en adelante sigue con 3/4. Aquí hay que introducir
una reducción. Entonces, esto es la primera etapa del dimensionamiento, ¿no? Dimensionamiento de la red. Entonces ya garantizamos al menos la velocidad y los diámetros, pero nos toca comprobar o verificar que las presiones de suministro sean las adecuadas para que los aparatos funcionen bien, ¿no? Entonces cada aparato tiene unas presiones de diseño, ¿no? Que lo habíamos visto creo en la clase pasada. Miremos por aquí a ver si hay una tabla. Creo que son estas, ¿no? Presión mínima y presión recomendada. La presión recomendada es bastante alta, ¿no? Garantizar 7 metros de columna de agua, por ejemplo, para las mangueras, 10 metros, es una presión importante en edificaciones porque se suele carecer pues, de presión suficiente. Algunos autores recomiendan que funciona bien con esta presión mínima, ¿no? Bueno, esto todo depende de cuánta energía dispongamos. Entonces nos toca chequear que llegue una presión adecuada a cada uno de estos aparatos. Para ello hacemos lo que es el cálculo hidráulico, ¿sí? Entonces el cálculo hidráulico estos tramos que van de los aparatos a, digamos en este caso al punto 5, o lavaplatos al punto 4, estos no se los diseña hidráulicamente, ¿no? Entonces se dejan simplemente con el diámetro asignado en el dimensionamiento. Entonces el cálculo hidráulico, recuerden que solo se hace pues, del aparato crítico hasta la salida, que sería la ducha, en este caso, ¿no? La vez pasada hacía la pregunta que uno, ¿cómo sabía el aparato crítico? Realmente se toca hacerlo por ensayo y error. Si uno duda mucho del aparato crítico, hay que tomar o chequear otra opción, ¿no? Unas 2 o 3 opciones para asegurar, pero la idea es que garantizando la presión en esta ruta crítica, todos estos aparatos que están unidos a la ruta crítica, les llegará más un valor igual o mayor de presión, ¿sí? Y se garantiza el más desfavorable. Entonces marcamos la ducha como aparato crítico, nos vamos haciendo el recorrido hasta la salida. Entonces, este es más corto, pues son menos tramos, ¿no?, que el anterior. Entonces lo mismo, marcamos nodo inicial, nodo final. Entonces iniciamos en la ducha al punto 1, del punto 1 al punto 2, 2 al 3, 3, 5, 5, 6, 6, 7 y 7 al punto A. Entonces, este es como me define la parte geométrica, ¿sí? Y la otra columna es el diámetro, pero como el diámetro ya lo calculamos, asignamos este diámetro de la tabla anterior. Entonces, por ejemplo, aquí en Excel está ligado a la tabla de prediseño, ¿sí? Tabla anterior. Lo mismo, la velocidad real pues debe ser la misma velocidad porque aquí no cambiamos los caudales. Entonces, diámetros y velocidades son de la tabla anterior. Se coge pues lo de los tramos, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay que coger la de los tramos respectivos, porque son menos tramos que la tabla anterior. El resto ya es un cálculo hidráulico que se hace pues, con las ecuaciones clásicas que ya hemos mirado. Entonces calculamos la cabeza de velocidad, que es v al cuadrado sobre 2g, con esta velocidad.
Esto porque vamos a necesitar esta cabeza de velocidad para calcular las pérdidas. Aquí en el tramo 6-7, pues no colocamos nada, porque el tramo 6-7 vamos a introducir la pérdida del medidor. Entonces, introducimos la pérdida del medidor en la columna donde están colocadas las pérdidas por accesorios, pero eso lo vamos viendo. Otra cosa que hay que ir listando es la longitud, ¿no? Entonces cogemos, por ejemplo, tramo ducha 1 y miramos la longitud horizontal del tubo. Aquí hay un pequeño tramo de longitud horizontal que tiene 1 metro. Lo vamos colocando aquí. Pues sigue el tramo 1-2, que es 4,20 metros. El tramo 2-3, que es 1 metro. El tramo 3-5 tiene 8,7 metros. Esto lo sacamos pues del plano arquitectónico, ¿no? Entonces, una vez establezcamos las redes, pues sacamos las longitudes del plano arquitectónico. El 5-6 tiene 2 metros. El medidor pues no tiene nada. Y el tramo 7A, que es de 2,4 metros. También podemos introducir la que es la longitud vertical en el recorrido. Entonces, en cada tramo pueden haber longitudes verticales. En este caso, en el tramo de ducha 1 hay un tramo vertical, ¿sí? Que es este hasta el piso, que por lo general es 2 metros, ¿no? La salida de la ducha por lo general está a 2 metros del piso. Entonces ese es el valor que aparece aquí, 2 metros. El resto, pues según la isometría, no tiene longitudes verticales ningún tramo, entonces lo dejamos así. Aquí viene un trabajito detallado que hay que hacer, ¿sí? Que es asignarles el coeficiente de pérdida o longitud equivalente a cada uno de los accesorios en cada tramo. Entonces, aquí nos toca detenernos y contabilizar bien los accesorios, ¿sí? Entonces empezamos, por ejemplo, en la ducha 1. Si recuerdan, en las primeras clases miramos el detalle de los accesorios, ¿no? Perdón, el detalle de la conexión de los aparatos. Ese detalle me sirve pues para cuantificar los, los accesorios, ¿no? Entonces, si recuerden, el de la ducha, voy a ver si lo encuentro por aquí. Creo que era aquí. Entonces, estos detalles, ¿no? Entonces, necesita uno chequear los accesorios, pues sirven también para eso. Por aquí estaba la ducha, que es esta, ¿sí? Entonces, es el detalle de la ducha. Entonces, para llegar a la salida del agua, por lo general esta ducha al comienzo está inclinada, por lo general 45 grados, habrá un codo a 45 grados. El codo que está incrustado en la pared, para que baje el tubo, que es un codo a 90 grados. Aquí hay una T, entonces estas T, recuerden que hay paso directo y paso lateral. Esta T, como se desvía a 90 grados, es paso lateral. Aquí hay un codo y hay una válvula de compuerta, por lo general, que se coloca aquí. Aquí para la conexión de la cámara de aire hay una T, en este caso es paso T, paso lateral. Y en la parte inferior pues está el codo de piso. Entonces habrá un codo de 45, pues sí, un codo de 90, la T de paso lateral, y eso lo listamos acá en la tabla. Entonces está el codo de 45, codo de 90, la T de paso lateral, el codo de 90, la válvula de compuerta, T de paso directo, que es para conectar la cámara de aire, y el codo de piso al final.
Entonces vamos a las tablas de los coeficientes de pérdida y asignamos estos valores. Yo aquí coloqué este codo a 45 grados, el libro del profesor Monsal, el libro del profesor Rodríguez no trae ese codo a 45 grados, pero hay otros libros que uno puede consultar o en internet se pueden consultar coeficientes de pérdida para esto. Este lo saqué de aquí de una página de internet, este codo de 45, que es punto 45, el K. Estos sí aparecen ahí en la tabla del profesor Díaz Rodríguez, que creo que estaba por aquí, es esta. Entonces, esta la podemos usar. Los codos son cambios de dirección, ¿no? Cambio de dirección del codo por general a 90 grados es 0.9, que es este valor. La T de paso lateral, entonces también sacamos de aquí la tabla. Aquí dice T, aquí bifurcaciones, T de paso lateral, el K es 0.9. Y la T de paso directo es 0.15. Entonces, T de paso lateral con 90 es 0.9. Válvula de compuerta es 0.25. Aquí está, es aproximado, ahí 0.25. La T de paso directo 0.15 y otra vez el codo de piso 0.9. O sea, aquí hay que tener en cuenta es que en este recorrido de la ducha hasta el punto 1 sea el mismo diámetro, porque si no es el mismo diámetro no podemos sumar o sacar la sumatoria de los K. Tiene que ser del mismo diámetro porque el caudal es el mismo, entonces la velocidad, la cabeza de velocidad es la misma. Mejor dicho, podemos sumar los K siempre y cuando la cabeza de velocidad en el tramo sea igual, ¿sí? En este caso, como todos los tubos son de media, la misma velocidad, entonces podemos introducir esos K, esta sumatoria del K acá en la tabla. Esta tabla tiene pues este paso intermedio aquí para calcular que K está en la sumatoria de los K. Esta sería la sumatoria de los K. Entonces, este va en el tramo 1. ¿Sí? Ahora sí pasamos al tramo 1-2. En el tramo 1-2, prácticamente hay una sola T, que es esta. ¿Sí? Esta T de paso lateral en este tramo 1-2. Entonces, colocamos T de paso lateral, que es 0.9, y la vamos adicionando acá, ¿no? Vamos ligando con la tabla. En el tramo 2-3, pues en el 2-3 hay un cambio de diámetro, ¿no? El 2-3 diámetro nos cambió. Perdón, el tramo 2-3 todavía sigue en media, ¿no? El tramo 2-3 sigue en media, que usamos la misma cabeza de velocidad. Entonces, en el 2-3, ¿qué hay? Hay una pequeña válvula, que por ejemplo es una pequeña válvula de bola para aislar este baño. Ya me he hecho está la entrada del baño. Y tenemos una T de paso lateral, ¿sí? Que sería esta. Bueno, aquí, bueno, ahí por escala no se observa muy bien, pero aquí en este punto tenemos una T de paso lateral y más adelantico tenemos la válvula, ¿sí? Entonces tenemos T de paso lateral y la válvula.
El problema entre 2 y 3 y 3, 5 es que hay un cambio de diámetro, ¿sí? 3/4, pasa de media a 3/4. Yo creo que aquí me falta, en este cálculo que estaba haciendo me falta esta T de paso lateral, ¿no? O sea, aquí habría T de paso lateral. La válvula y la contracción, ¿sí? Vamos a hacerlo ahí. Entonces aquí me faltaría T de paso lateral. Prácticamente habrían 3 accesorios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la contracción? Aquí, donde se tenga duda, hay que hacer un detalle, ¿no? de la conexión. Para pasar del tramo 2 a 3 al 3 al 5. Hay un cambio, como se muestra aquí. Resulta que la contracción pues se maneja así en esta dirección del flujo, ¿no? El flujo va, nosotros vamos haciendo el recorrido al contrario, pero el flujo va en sentido contrario, ¿sí? Al recorrido que estamos haciendo. Esta contracción, como se calcula, es con la velocidad de salida, ¿sí? Aquí se contrae de 3/4 a media, pero la cabeza de velocidad con la que se multiplica es la de salida, ¿no? Eso lo dice aquí donde dice contracciones, ¿no? Esto, por ejemplo, esta contracción brusca es K por velocidad a la salida al cuadrado sobre 2G. Eso dicho, es la velocidad del diámetro más pequeño, en otras palabras. Entonces, como se calcula con la velocidad de media, lo podemos incluir en el tramo 2-3. ¿Sí? O sea, que sea accesorio de contracción lo podemos incluir en el tramo 2-3 haciendo esta conexión. ¿Sí? Para poderla sumar, porque no lo podemos sumar no he dicho, no se lo podía sumar al tramo 3-5, porque nos tocaría calcularlo por aparte, ¿sí? O sea, calcular esa pérdida por aparte y meterla en la tabla. Pero ya para conformar la tabla, se lo introduce en el tramo 2-3. Entonces, esa contracción, pues la sacamos de esta tabla, ¿no? Aquí dice contracción brusca, se saca con la relación de diámetro 1 sobre diámetro 2. El diámetro 1 es el más grande, el diámetro 2 es el más pequeño, por eso da mayores que 1. Si uno hace esa relación de 3/4 a medio, da entre 1,4 y 1,6, y hay que interpolar aquí. Interpola entre punto 16 y punto 26. Por eso es que da un valor de punto 21,5. La válvula de bola, las válvulas de bola suelen perder bastante energía. El coeficiente es aproximadamente 7,7. O hay que buscar la válvula, digamos, o el coeficiente, o si le cambiamos de válvula, hay que buscar el coeficiente propicio de esa válvula. En este caso lo vamos a dejar, por ejemplo, así. Y la T de paso lateral, que sería 9. Estos, como todos van con la cabeza de velocidad igual, podemos sumarlo y ponerlo acá, ¿sí? Entonces en el tramo 2-3 lo colocamos ese 815. Perdón, 8.815. Entonces ya vamos en el tramo 2-3. En el tramo 3-5 solamente tenemos esta T, ¿sí? Que es esta misma T, pero de paso lateral, ¿sí? Perdón, de paso directo.
O sea, pasa directamente el agua. No gira en dirección de 90 grados, sino pasa directo. No sé si ustedes distinguen qué es paso lateral y qué es paso directo, ¿no? Entonces, paso directo, cuando el agua en la T pasa así, ¿sí? Es paso directo. Y paso lateral, pues cuando gira a los 90 grados, ¿no? Entonces, viene por aquí y pasa para acá. O paso bilateral también hay que puede ser este, ¿no? Pasa por acá y se vuelve por aquí. Ese sería el paso bilateral. En este caso es paso directo. Solo tenemos paso directo, que sería punto 15, tiene una pérdida baja. Con ese valor lo colocamos acá, punto 15. El tramo 5,6, el 5,6, hay una T de paso lateral, que es esta, la que está aquí en la esquina, en el 5, se la asignamos al 6. ¿No? Y también hay una válvula cheque, que siempre se coloca después del medidor para evitar que el agua se regrese. Esta válvula check solo permite el paso del agua en una dirección. Entonces tenemos punto 9, que es el K del paso lateral, la válvula cheque de 2,5, ¿no? Que esa la tomamos pues también de la tabla, donde dice válvulas, válvula cheque es el K aproximado de 2,5. Listo, sumamos esto. Y este valor lo podemos meter acá en la tabla, que es 3,4. El tramo 7A, pues no consideramos accesorios ahí, entonces el K es 0. Entonces, este K me sirve para calcular la pérdida de energía por accesorios y la longitud horizontal y vertical para calcular pérdida por fricción. Como estas dos se pueden sumar, entonces la longitud total es la suma de la longitud vertical más longitud horizontal, ¿no? Entonces sumamos estas dos columnas para la longitud total. El resto pues ya es el cálculo netamente hidráulico, ¿no? Necesitamos la viscosidad, que por cada 15 grados es 1.1 por 10 a la menos 6. Okay. Listo. Entonces tenemos la viscosidad del fluido, ¿no? Esta es viscosidad cinemática. Entonces buscamos en la tabla, dependiendo de la temperatura, y la colocamos ahí. Entonces tenemos velocidad, diámetro y viscosidad, y podemos calcular el número de Reynolds, ¿no? El número de Reynolds es diámetro real por velocidad real sobre la viscosidad cinemática. Esto en teoría pues debe ser turbulento, ¿no? Debe ser mayor de 4.000. Y 4.000, pues para las ecuaciones sean válidas, porque las ecuaciones son válidas para flujo turbulento. Necesitamos el factor de fricción. Entonces el factor de fricción lo calculamos con la ecuación de Díaz-Rodríguez, ¿no? Que es esta que aparece aquí. Entonces recuerden que este solo es válido. Este solo es válido para tubos lisos, ¿no? Si vamos a hacer el cálculo, por ejemplo, en otra tubería de hierro, no podemos usar esa ecuación. Hay que usar, para una tubería de hierro, el factor de fricción, ya bien sea por la ecuación de Colebrook-White o la de Swamy-James, que son ecuaciones que sirven para otro tipo de material. Pero esta solo sirve para tubos lisos. Y para Reynolds, entre 4.000 y 10 a la 7,
Estos están pues en ese rango. Factor de fricción, entonces lo calculamos con esa ecuación que simplemente es introducirla. Bueno, aquí tenía una ecuación que aparece por ahí en la literatura. La verifico. Entonces la ecuación, vamos a cambiarla, es que este tenía otra ecuación de otro libro. 16, 22 por caudal elevado a la menos. Aquí está dividido, lo colocamos positivo, ¿no? Punto 18,9. Están unos valores similares, ¿no? Listo, ahí nos quedó con esta ecuación. La pérdida de energía, pues la calculamos con la ecuación de Darcy-Weisbach, que es esta. Entonces, la pérdida por fricción es el factor de fricción por la longitud total, ¿no? Longitud total sobre el diámetro por la cabeza de velocidad. Esta ecuación es dimensionalmente homogénea y hay que tener en cuenta las unidades, ¿no? Que debe estar en el mismo sistema de unidades, en este caso el sistema internacional, donde el diámetro está en metros, la cabeza de velocidad en metros de columna de agua y la longitud total en metros. Y el factor de fricción que es adimensional. Entonces, ahí calculamos esta pérdida por todos los tramos. Y la pérdida por accesorios, pues es el K por B al cuadrado sobre los G. Entonces multiplicamos la sumatoria de los K por cada uno de estos valores. Otra, si uno no quiere calcular la pérdida por accesorios aquí en la misma tabla, pues puede hacer este cálculo que hicimos acá, introducir en cada tramo la pérdida. Entonces esta, por ejemplo, es calculada aparte y debe darnos igual, ¿no? El primer tramo da punto 17, el segundo tramo punto 121, que es este. Y el siguiente tramo da un punto 121. Bueno, aquí hay un error porque nos olvidamos de sumar este pedacito. Punto 815. Y así sucesivamente podemos meterla aquí, pero es más fácil colocarla acá para que nos quede el cálculo. H sub F, ya la tenemos, y sumamos las pérdidas totales. Vamos a las pérdidas totales. En el tramo, ¿no? En cada tramo sumamos pérdida por fricción y pérdida por accesorios. Esta pérdida del medidor, que está entre el tramo 6 y 7, nos toca calcularla por separado, ¿no? Entonces, la colocamos en por separado, que es el paso que hicimos anteriormente, que se me olvidó explicar, que es calculada con la ecuación, pues, no sé si por aquí está, acá no está, que es calculada con esta ecuación general, ¿no? De H sub M igual al caudal de diseño sobre el caudal nominal al cuadrado por H. Aquí, como ya conocemos
que va en 3/4. Entonces asumimos inicialmente que el diámetro del medidor es de 3/4, que es el diámetro de la tubería. De esta tabla calculamos el caudal nominal, que es esta misma tabla que tengo por acá. A 3/4, calculamos el caudal nominal, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 10. Entonces, eso me da la pérdida del medidor. Ese valor es el que colocamos aquí, como una pérdida por accesorio en el tramo 6-7. Entonces la calculamos por aparte y la introducimos aquí en esta columna. Y ahí sumamos simplemente, esta es la pérdida de energía que hay entre el aparato crítico y el punto A. Entonces, esto es la sumatoria, ¿no? Sumatoria de todos estos valores. ¿Para qué usamos todo eso? Para calcular pues, la presión que se necesita en el punto A, ¿no? Entonces recuerden que esta es solamente la pérdida, pero la presión en el punto A la calculamos con esta ecuación que ya la habíamos visto anteriormente, que es igual a Z sub K, que es la altura del aparato crítico, pues desde un nivel de referencia, que en este caso es el medidor, ¿no? O sea, desde el medidor hasta la ducha hay 2 metros, sería el Z sub K. P sub K sobre gamma es la presión de servicio. Entonces, esa presión de servicio es la que tomamos de esta tabla, ¿no? Entonces, presión de servicio la tomamos de aquí, que puede variar entre la mínima y la recomendada. Uno coloca 7 y mira, pues mira qué tanta presión nos da al final. Entonces, P sub K sobre gamma es la presión de servicio del aparato. Y esta sumatoria de H sub F más sumatoria de HL, que es este valor, ¿sí? De 8. Entonces, colocamos Z sub K 2 metros, presión de servicio 7 metros, sumatoria de H sub T, que es las pérdidas totales, que sería este valor, ¿no? 8,089. Sumamos todo eso y nos da la pérdida, nos da la presión necesaria en el punto A que debemos garantizar para que nuestro apartamento funcione correctamente. Entonces, ese es el procedimiento que se sigue inicialmente. Entonces, por ejemplo, en un edificio, este será el apartamento crítico, ¿no? Dependiendo de dónde esté la fuente. Si es de la red pública, pues será el apartamento más alto y más alejado. Y dentro del apartamento está el aparato crítico. Entonces, seguramente aquí bajará, pues, de alguna forma hasta la red pública, ¿sí? Bajará hasta la red pública. De aquí se conectarán otros apartamentos, digámoslo así. Desde aquí se conectarán pues, más apartamentos y todo eso baja hasta la red pública. Más adelante pues haremos un ejemplo más completo para determinar estas tuberías principales, ¿no? Listo, chicos, no sé si tienen alguna duda sobre este tema, porque tienen que hacerme un trabajito, es hacer este ejemplo, este mismo ejemplo, pero usando el método del factor de simultaneidad para calcular el caudal. Este método está bien explicado en el anexo del libro guía. Hay unos ejemplos. El primer ejemplo presenta un ejemplo con los dos métodos. Lo que hicimos fue con el factor simultáneo, con el termodificado,
Y en el libro aparece también un cálculo que es idéntico, ¿no? Pues prácticamente aquí lo único que varía es que ya tenemos este número de aparatos. Aquí no usamos este número de aparatos porque eh, inicialmente tenía esta tabla para el factor de simultaneidad. Aquí no es FS tampoco. Entonces, lo que hacemos es asignar el caudal máximo posible a estos aparatos. ¿Sí? Calcular el factor de simultaneidad y hacer esta tabla muy parecida. Entonces, en vez de UC, ponemos factor de simultaneidad y calculamos el caudal máximo probable. Entonces, me hacen esta tablita y verifican con esta tabla a ver qué diferencia hay en los diámetros. ¿Sí? Con el otro método y también chequean la diferencia entre el valor de la presión. ¿Sí? El valor de la presión mínima que se requiere en APA que funcione. Pues la idea es que pues no les paso este archivo porque no tiene mucho sentido, ya que simplemente es cambiar esta columna y el resto se les cambia automáticamente, pero la idea es que lo hagan ustedes manualmente para que entiendan el proceso. Entonces, para que me hagan esa tarea en 8 días, ¿listo? Entonces, este cálculo hidráulico, pues, digamos, esto es, digamos, lo que hicimos es para una red muy pequeña, pero si la red es más grande es exactamente idéntico, ¿no? No tiene muchos cambios, el procedimiento es igual. Las ecuaciones son las mismas. Entonces puede ser un apartamento muy grande u otra instalación, pero necesitamos las presiones en un punto determinado. Listo, chicos. Entonces vamos a hacer un ejemplo un poco más general sobre bueno, vamos a hacer un ejercicio. Pues voy a tratar de explicarles un ejercicio aquí para irlo haciendo. Allá me van colaborando o van verificando. Mucho van tomando apuntes porque no lo tengo. Este ejemplo no lo tengo pues, en ninguna presentación. Entonces vamos haciendo, van tomando apuntes ahí en su cuaderno de este ejercicio. Lo vamos a ir planteando aquí. Entonces, el ejercicio dice calcular el diámetro, de una acometida y del medidor para un edificio. Bueno, en este caso pongamos un edificio de varios pisos, ¿no? De varios pisos. En el cual existen, en el cual se distribuye en 8 ramales. De hecho, la edificación llega el agua en 8 ramales, pues que se unen a una sola tubería, ¿no? Que conectan a los siguientes aparatos. Entonces, conecta a los siguientes aparatos. Tenemos 4 sanitarios de tanque, 4 sanitarios de tanque, 3 lavadoras,
3 lavadoras, 3 duchas, un bidet. Acá en Colombia los bidets no son muy comunes, ¿no? Es como una herencia que trajeron los europeos, especialmente en Francia, para uso íntimo femenino, ¿sí? Los bidets prácticamente acá en Latinoamérica pocos son usados, ¿no? Un lavamanos. Listo, entonces ese es como el enunciado. Y nos interesa es pues, establecer cuál sería el diámetro de la acometida y el diámetro que tendría el medidor, ¿sí?, de esa edificación. Entonces, podemos ordenar en una tablita pues, los valores, ¿no? Vamos a insertarnos por aquí una tabla de 3 columnas por 6 valores. Aquí ponemos aparatos por ramal. Aquí ponemos número de ramales. Y aquí ponemos el total de aparatos. Entonces, aparatos por ramal, pues son estos de acá, ¿no? 5 watercross, que son 5, perdón, son 4 sanitarios, 3 lavadoras, 3 duchas, tenemos un bidet y tenemos un, ¿qué es? Un lavamanos, ¿no? Lavamanos. Números ramales en el edificio que son 8. Y sacamos el total de aparatos, ¿sí? Entonces simplemente es multiplicar 4 por 8, 3 por 8 y así. Aquí serían 32 aparatos. Aquí serían 24, ¿no? 24, aquí serían 24, aquí serían 8 y aquí 8. Y sacamos el total, ¿no? Total de aparatos. Simplemente sumamos la cantidad de aparatos, ¿no? De 32 más 24, 24 más 8 más 8. ¿No? Me da un total de 96, ¿no? De 96 aparatos que debe abastecer pues, la cometida, ¿no? Bueno, aquí lo vamos a hacer. Bueno, este 96 aparatos, para calcular es el caudal, pero depende. Pues con el método, lo vamos a hacer con el método. El caudal máximo probable. Vamos a hacerlo con el método de Hunter. Y para ello necesitamos las unidades, ¿no? Las unidades de estos aparatos. Entonces aquí podemos colocar el total, son 32, 24, 8
y 8. Aquí ponemos las unidades de consumo, ¿no? Para cada aparato. Y aquí unidades totales. Esto lo sacamos de la tabla, ¿sí? Estas unidades de consumo, vamos a la tabla de la norma y la calculamos, que son esta tabla, ¿no? Entonces tenemos inodoro de tanque. Este inodoro de tanque, vamos por aquí, inodoro de tanque tiene 3 unidades. Se las asignamos, pues, aquí no. En 3 unidades. El lavadero también son 3 unidades. La ducha son 2 unidades. El bidet, creo que el bidet son 2 unidades. El bidet, una unidad, ¿no? Bidet, una unidad. Una unidad, y el lavamanos, que es una unidad. Y aquí sacamos el total de unidades, ¿no? Que sería cada número de aparatos por las unidades de cada aparato. Aquí me da 3 por 32, serían 96. Serían 72. Serían 72. Serían 8. Y 8 unidades. Y aquí calculamos el total, ¿no? Total de unidades en la edificación. Entonces sumamos 96. Irán verificando sus valores que no los tengo, ¿no? 72 más 8 más 8. Me da 256 unidades de consumo. Entonces tenemos unidades de consumo, las transformamos en caudal, ¿no? Transforman. ¿24 duchas va por 2 o por 3? ¿Cómo? 24 duchas. Ah, Por- está mal, ¿no? Por 2, ¿no? Está mal. Aquí es 48. Eso me da 96 más 72 más 48 más 16. 232. Entonces transforman las unidades de consumo en un caudal, ¿no? Un caudal. Aquí usamos pues las ecuaciones que habíamos visto en la clase anterior, que son estas, ¿sí? Entonces tenemos instalación hidráulica con aparatos comunes entre 3 y 240, ¿nos sirve o no? ¿Cuántos que tenemos? Me abrió un programa. Entonces, grabo este ejemplo para que no se nos vaya a borrar. Entonces, son 232 que tenemos y el límite es 240. Entonces, podemos usar esta ecuación, ¿sí?
Podemos usar esta ecuación. Simplemente pues reemplazamos los valores, ¿no? Aquí en unidades de consumo colocamos 232. Ahí verifica la operación, nos debe dar punto 1163. 232 lleva ahora punto 6875. Me da 4.9. 4.9 92 litros. Esto está en litros segundo, ¿no? Entonces ya tenemos el caudal que va a pasar por la cometida, que abastece a todo este edificio. Listo, con ese caudal ya podemos seleccionar el diámetro del medidor, ¿no? Diámetro del medidor. El caudal máximo probable, diámetro del medidor. Entonces, ¿qué hacemos con el diámetro del medidor? He dicho el criterio para escoger el diámetro del medidor según el caudal. Podemos usar una tabla que está en la guía. Que era esta, ¿sí? Entonces, estos son los caudales y máximos que admite un medidor, ¿sí? Y estos son los caudales medios. Perdón, aquí estaba mal, esto es litros minuto, ¿no? No es litros segundo, sino litros minuto. Entonces, estos son los rangos que pueden admitirse los medidores. Entonces, sacamos el promedio de estos rangos y comparamos nuestro caudal con el promedio que más se acerque, ¿sí? Entonces, transformamos este caudal en litros por minuto, sería por 60, ¿no? Esto nos da 295 litros dividido minuto. Este 295 es el que comparamos acá con esta tabla. Pues está más próximo, está entre 197 y 315, ¿no? Está más próximo a 315. Entonces podemos chequear estos dos tamaños de medidor, ¿no? Si colocamos el de 2, lo que nos proporciona es una menor pérdida en el medidor, pero a un costo mayor, ¿no? Colocamos de 1,5, nos produce más pérdida, pero seguramente a un costo menor. Entonces podemos tomar estos valores, ¿no? Entonces, de tabla se toma el rango de 30 y 600. 30 y 600 litros minuto para un diámetro de 2 pulgadas. O sea, tentativamente sería ese valor, ¿no? Bueno, aquí pongámosle el comentario que puede tomar el diámetro de 1.5 pulgadas, pero a costa de una mayor pérdida.
a costa de una mayor pérdida, podemos tomar ese valor. Y podemos hacer un chequeo de la pérdida, ¿no? A ver en qué orden está. Entonces, la pérdida del medidor la tomamos con esta ecuación, ¿sí? Vamos a copiar acá. Pérdida del medidor y nos da, simplemente reemplazamos, ¿no? Pues caudal de diseño. Este caudal, como está dividido, no he dicho, las unidades, no he dicho, es una relación de las medias unidades, puede ser en cualquier unidad, pero lo estamos trabajando en litros por segundo, ¿no? Entonces sería 4.92, que es el caudal de diseño, sobre el caudal nominal. Entonces recuerden que el caudal nominal también lo tomábamos pues, de una tabla, ¿no? Similares, que era esta. El de 2 pulgadas es 8.33. Entonces, es 8.3, esto está en litros segundo, ¿no? Y van anotando por ahí. Por 10 metros de columna de agua. Chequeen la operación. 8.33 por 10. Me da una pérdida de 3.48 metros. Bueno, digamos que esa pérdida es manejable, ¿no? Esta pérdida pues es manejable, podemos dejar el diámetro en 2. Pero dependiendo de la energía que tengamos, podemos chequear para diámetro 2 pulgadas. Podemos chequear para 1.5, ¿no? A ver cuánto nos da. Si nos da demasiado grande, pues seguramente no la podemos colocar. Entonces, esto es 1.5. Y el que varía es el denominador, ¿no? Varía es el denominador. Sería 5.55. 55. Nos da una pérdida de 7.86 metros. Bueno, que en ciertas circunstancias puede ser manejable. Esto ya va a criterio de mirar las condiciones de abastecimiento de la red, ¿no? Si la red tiene una presión suficiente, podríamos trabajar con este diámetro. Listo, ahora sí vamos a dimensionar el diámetro de la acometida. Aquí por comentar, el diámetro del medidor no necesariamente es el diámetro de la acometida, ¿no? Puede ser diferente. El diámetro de la acometida se dimensiona con la velocidad permisible, ¿no? Velocidad máxima igual a 2 metros segundo. Utilizamos pues, la ecuación que vimos en la teoría de hidráulica, que es esta ecuación. Entonces, simplemente reemplazamos los valores aquí, ¿no? Entonces, nuestro caudal que era de
492, pero en este caso pues es en metros por segundo, ¿no? 0.00492 metros cúbicos dividido segundo, para que sea consistente con las unidades, ¿no? Y la velocidad máxima es 2 metros segundo. Para que me dé un diámetro en metros. La 4 por 0.492 y pi, y 2, ahí ya. Eso me genera un diámetro de 0.055 metros. Entonces la idea es que nos toca seleccionar un tubo comercial. Si vamos a seleccionar un tubo de PVC, pues vamos aquí a al mismo material. Ah, bueno, esto más fácil es transformarlo a pulgadas, ¿no? Entonces, pulgadas será dividido 0.0254. Eso me da 2.2. Igual a 2.2 metros dividido segundo. Perdón, 2.2 pulgadas. Pues obviamente me equivoco de icono. Aquí no hay valores, pues el valor por encima de 2 es el de 2,5, ¿no? El de 2,5 con R de 21. Entonces aquí lo que seleccionamos es el diámetro interno. Entonces el de 2,5, este valor, ¿no? 2,5, este valor. Este es en pulgadas y este es el espesor, ¿no? Entonces serían 2,87 menos 2 por punto 14, que es el espesor. 2 por punto 14. Nos daría el diámetro interno real. Entonces, colocamos, selecciona del catálogo un diámetro de 1,5 pulgadas. ¿Sí? En este caso, digamos que sea en PVC, por lo general estas acometidas grandes se suelen colocar en tubería de hierro, ¿no? Digamos que en PVC con diámetro real de 2.87 pulgadas menos 2 veces el espesor, que es 0.14 pulgadas. Eso me genera un diámetro de 2.59 pulgadas. En este caso, si seleccionamos ese valor, como 2.59 es mayor que 2.2, podemos dejar ese diámetro. Pues se chequea ahí la velocidad, ¿no? Con ese diámetro, pero como partimos de 2 metros, nos dio 2, seguramente la velocidad nos da igual, ¿no? Pero lo podemos hacer. Entonces, se verifica velocidad. Copiar esta ecuación. Y simplemente de aquí despejamos la velocidad, ¿no?
Entonces esto sería al cuadrado y quitamos esta raíz. Aquí ya no es la velocidad, sino velocidad real, ¿no? Entonces, la velocidad real nos queda como, y ponemos velocidad real para acá, y el diámetro para acá. Bueno, se dan cuenta que esto es caudal sobre el área, ¿no? Porque el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces 4 por nuestro caudal de diseño, que es 0.00492 metros cúbicos de segundo, sobre el diámetro. Bueno, este diámetro real, para hacer este cálculo nos toca pasarlo a pulgadas, ¿no? Sería 259 por 0.0254, nos da 0.066. Entonces, esto aquí es 0.066 metros. Y esto va al cuadrado. Cuatro por 0.00492 dividido pi dividido 0.066 al cuadrado. Eso me da una velocidad de 1.43 metros dividido segundo, que es menor a 2 metros dividido segundo. Y por lo tanto decimos que está ok.